Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah lemo Israel, b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén y amén. Vamos a abrir el capítulo 38 de Génesis, Bereshit, en nuestro estudio sistemático, Génesis 38, y leemos desde el versículo 1, dice así: Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Selá. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahweh, y le quitó Yahweh la vida. Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Yahweh lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Selá mi hijo. Porque dijo: No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó. Y se puso en la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá, y ella no era dada a él por mujer. La vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo,
por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Farés. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zará. Vemos este capítulo 38 de Isaías. Judá dice que engendró a Onán y Selá. Se casa con Tamar, vemos la maldad de Onán y muerte también. Tamar recibe la promesa de que Selá será su esposo. Tamar engendra a Judá y tiene mellizos, tiene a Fares y Zará. Nuestro versículo 1 del capítulo 38 dice, Vayí baet air, Bayeret Yehuda, me etejav bayet ad ish adulami, ushmo gira. ¿Sí? Su nombre era, o se llamaba, dice el texto hebreo, Girá. Este capítulo presenta el origen de tres de las principales familias de Judá, la futura tribu principal de Israel. Muestra también que los hijos de Jacob, olvidando la sagrada vocación de su raza, estuvieron en peligro de perecer en los pecados de Canaán. Si el Eterno no hubiese intervenido en su misericordia para que toda la casa de Jacob se trasladara a Egipto, la raza escogida podría haber sucumbido ante la corrupta influencia de las costumbres cananeas. De esa manera, nuestro capítulo 38, que abordamos hoy de Génesis, es una parte integral, podríamos decir, de la historia remota de Israel. La palabra aconteció, Vayeí, ha sido tomada por muchos comentaristas como que se refiere al relato de la venta de Yosef, registrado en el capítulo precedente. Sin embargo, el término es tan general que no puede ser limitado a un acontecimiento particular. Es más probable que se refiera a todo el periodo de la historia de Jacob en Israel, y consideraciones cronológicas hacen casi necesario colocar esta narración en el tiempo cuando Yosef todavía estaba en la casa de su padre. Siendo el cuarto hijo de Lea, seguramente Judá no tenía sino unos 3 años más que Yosef, lo que haría que tuviera aproximadamente unos 20 años en el tiempo cuando Yosef fue vendido. Entre la venta de Yosef como esclavo y la migración de Jacob a Egipto hay 22 años, ¿sí? De modo que Judá tendría unos 42 años cuando la familia se trasladó a Egipto. En ese tiempo no solamente tenía los 3 hijos mencionados en el capítulo 38 que estudiamos hoy, sino que indudablemente también era abuelo, como parece implicarlo el capítulo 46:12 de Génesis. Si esto es correcto, sus hijos Onán y Selá deben haber nacido antes de que Yosef fuera vendido, puesto que ellos mismos ya habían llegado a la edad de casarse cuando ocurrieron los sucesos implicados en el asunto de Tamar y Fares. El hijo de Tamar tenía 2 hijos cuando la familia se trasladó a Egipto. Estas observaciones nos obligan a concluir que algunos de los hijos de Jacob deben haberse casado mientras eran muy jóvenes. Judá no podía haber tenido más de 14 años cuando nació su hijo mayor, y no más de 13 cuando se casó con Tamar. Entonces, el nacimiento de los mellizos de Judá y de su nuera Tamar debe haber sucedido dentro de los 2 años posteriores a la muerte de Fares no puede haber tenido más de 14 años cuando nacieron Hezrón y Hamul, que indudablemente también eran mellizos, dice la Escritura. Antes de que salieran de Canaán, estos casamientos precoces, ¿no? de ninguna manera son raros en ciertas partes del Oriente aún hoy en día. En el caso de la familia de Jacob, pueden representar la influencia cananea. Por lo expuesto, es tácitamente cierto que Judá era hombre casado y padre en el tiempo de la venta de Yosef,
y que esa parte de la narración de nuestro capítulo 38 ya había acontecido. Ahora, dice que era Ish Adulamí, o un varón adulamita, dice el texto. Adulam está a unos 20 kilómetros al sudoeste de Belén, en un sitio ahora llamado Tele Sheikh Madkur, y aproximadamente a la misma distancia al noroeste de Hebrón, donde vivía Jacob en aquel entonces. Por alguna razón desconocida, Judá visitó a Adulam mientras era todavía joven, quizás fue mientras apacentaba los rebaños de su padre en aquella vecindad, cuando accidentalmente trabó relaciones con el adulamita y permaneció por un tiempo con él. Es claro que Judá no se separó permanentemente de su casa paterna, ya que estuvo con sus hermanos cuando Yosef fue vendido, en Génesis 37-26, en el estudio anterior, y también cuando el hambre los obligó a ir a comprar cereales a Egipto, en Génesis 43, verso 3. Dice nuestro versículo 5, Batosef of Batelet, Ven Batikra et Shemo, Shela Beaya Bichzif, Belizda Oto. ¿Sí? Estaba en Hetzif, dice, o Kesif. Se nombra este lugar a fin de que los descendientes de Selah pudieran saber dónde había nacido su antepasado. Hetzif o Kesif, ¿sí? Probablemente puede identificarse con la actual Tel El Beida, que está al sudoeste de Adulam. Le dejo Miqueas 1:14 y Josué 15:44 de referencia. El verso 6 menciona a Tamar, probablemente una mujer cananea, aunque de origen desconocido, ¿verdad? Pasamos al verso 8. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. ¿Sí? Judá le dijo a Onán. De acuerdo con la costumbre, Onán, como cuñado de Tamar, debería haberse casado con la viuda sin hijos de su hermano difunto para dar origen a una familia para él. Sin embargo, Onán estuvo poco dispuesto a aceptar las responsabilidades que esto implicaba, puesto que el primogénito no sería suyo, sino que perpetuaría la familia del difunto y recibiría la herencia de él. Entonces la conducta de Onán delata una falta de afecto natural por su hermano y demuestra que codiciaba sus posesiones y su herencia. Peor todavía, su conducta fue una ofensa contra lo que el Eterno establece para el matrimonio. Y este es un triste comentario, ¿no?, en cuanto a la vil condición en que habían caído los hijos de Jacob. La costumbre del levirato en el casamiento, ¿sí? Levirato, la palabra levirato viene del latín levir, que levir significa cuñado. O sea que por primera vez se menciona aquí en la Biblia, pero también existían diversas formas, entre otras naciones en el mundo antiguo, tales como los hititas, ¿sí? Fue incorporada en la legislación de la Torá con la cláusula de que un cuñado podía rehusar la ejecución de ese deber. Sin embargo, una negativa tal era considerada vergonzosa, ¿sí?, como lo muestra la ceremonia que se llevaba a cabo en ese caso. Le dejo ahí Deuteronomio 25, versos 5 al 10. Ruth 4, versos 5 al 8, registra un ejemplo de esa negativa. Versículo 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿Sí? Quédate viuda. La súbita muerte de sus dos hijos mayores, tan poco tiempo después de su casamiento con Tamar, hizo que Judá vacilara en darle a su tercer hijo como esposo. Entonces, en armonía con una superstición que se encuentra en el libro apócrifo de Tobías, en el capítulo 3, versos 7 al 10, ¿sí?, puede haber pensado que ella misma, o el casamiento con ella, en alguna forma habían ocasionado las muertes de y Onán. Por lo tanto, la envió a la casa de su padre con la promesa de darle a su hijo menor tan pronto como hubiera crecido. Es claro que Judá nunca tuvo la intención de cumplir su promesa con la excusa de que Sela
pudiera morir, también como sus hermanos. Cuando Sela llegó a la edad de casarse, siendo que no le había sido dado a ella, Tamar se propuso tener un hijo de Judá mismo. Y esto estaba completamente en armonía con las costumbres prevalecientes entre los hititas y los asirios. Las leyes de los hititas y de los asirios contenían la cláusula de que el deber del levirato en el matrimonio había de realizarse por el padre del difunto si no había un hermano disponible. ¿Sí? Verso 12, dice el texto: Vayirbu Amaim Batamat Bat Shua Eshet Yehuda Vayenahem Yehuda Vayal algo Zezé Tsono U Bejira Reu Adulami Timnata. Subía a los trasquiladores de sus ovejas. Judá había quedado viudo, puesto que la trasquiladura iba siempre acompañada de festejos con los trasquiladores. Le dejó primero de Samuel 25:2 al 11. Judá no podía asistir allí hasta después de que pasara el acostumbrado tiempo de duelo. Entonces se hace mención de su amigo Girá, que lo acompañaba debido al papel que iba a desempeñar en lo que sigue, ¿sí? El verso 20 también. Y Timnat, este lugar estaba situado en las montañas de Judá, como lo muestra la expresión subía, y más tarde fue dado a la tribu de Judá en Josué 15:57. El lugar hoy se lo conoce como Tivná, ¿sí? Timnat era el nombre bíblico, hoy se llama Tivná. Está como unos 6 kilómetros al noreste de Adulam. Verso 14, dice: entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. ¿Sí? Se puso a la entrada. Einam debe haber estado en el camino entre Adulam y Timnat, según lo que deducimos, pero no se ha identificado todavía geográficamente. Es probablemente la Enam de Josué 15:34, mencionada allí como estando cerca de Adulam. Dice el verso 18: entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. El sello de Judá probablemente era un sello cilíndrico que llevaba el cuello atado con una cuerda, ¿sí? Un vocablo que se ha traducido como cordón, como lo aclaran los escritos de esa época. El sello era un objeto de valor considerable, puesto que ningún negocio podía efectuarse sin él. El báculo puede haber estado adornado, como era propio del hijo de un ganadero rico. Los báculos asiáticos, con cabezas humanas talladas en la empuñadura, son mencionados en la lista de despojos tomados por el rey egipcio Tutmosis III en el siglo XV antes de Mashiach, ¿sí? Y se encontraron también en la tumba de Tutankamón del siglo XIV antes de Mashiach. Ahora dice el versículo 21 en nuestro estudio: Vaishal etan shemekoma lemor aye akedesha if vainaim al adarech vayomeru lo aita vaze kedesha. Dice ramera, que aquí lo traducen como zaná, ¿sí? La palabra ramera es diferente del verso 15. Una mujer falta de castidad se traduce zaná. En el verso 21 viene como kedeshá. Kedeshá es como decir la consagrada, viene de kadosh, ¿sí? O la delicada. El culto religioso cananeo, al igual que el de Grecia, disponía que hubiera una gran cantidad de prostitutas, obviamente femeninas, ¿no? También de hombres invertidos, y esta profesión era respetable entre los cananeos y por lo tanto, al preguntar por la ramera, a quien había de entregar el cabrito, Girá usó el término más respetable, ¿sí? Como decir la delicada o la consagrada, kedeshá. Entonces esto es algo más cultural,
¿sí? Tenemos que entender esto, que es algo cultural, no es que está mal escrito, no. Verso 23. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. O sea, sintiendo que había hecho su parte, Judá prefirió dejar su prenda con la muchacha desconocida antes que exponerse al ridículo haciendo más averiguaciones, aunque la prenda indudablemente era de más valor que un cabrito. Dice el verso 24: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. ¿Qué dijo Judá? Sacadla y que sea quemada. Judá dio esta orden de quemarla en virtud de su autoridad como cabeza de familia. Además, esto probablemente le pareció una oportunidad afortunada para liberarse de su obligación de proporcionarle un esposo. Tamar era considerada como desposada con Selá y como tal había de ser castigada por su falta contra la castidad. La Torá disponía apedreamiento en estos casos, eso está en Deuteronomio 22, 20 al 24, y se empleaba la hoguera tan solo en el caso de la hija de un sacerdote o en ciertas formas de incesto. Eso está en Levítico 21, 9, Levítico 20, verso 14. Por lo tanto, la sentencia de Judá fue más dura de lo que después requirió la Torá, ¿sí? Porque la Torá fue entregada después. Pero no se puede determinar si procedió de acuerdo con la costumbre de su tiempo o basándose en algo diferente. Por ejemplo, el Código de Hammurabi tiene en su lista 2 crímenes castigados con la hoguera. En la sección 110 del Código se declara que un consagrado, ¿sí?, que inaugura una taberna o entra a una taberna para beber, será quemado vivo. Y en la sección 25 se ordena que un ladrón sea arrojado dentro de la casa en llamas de la que ha tratado de robar algunas cosas. ¿Sí? Eso dice el Código de Hammurabi. Pero no sabemos si él se basó en una costumbre, como decíamos, de su tiempo o en algo diferente. Verso 25, seguimos avanzando. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. ¿Sí? Envió a decir a su suegro. Al dar sentencia contra Tamar, sin darse cuenta, Judá se había condenado a sí mismo. Sin embargo, su pecado consistía no solo en dar rienda suelta a la concupiscencia, sino también en quebrantar su promesa hecha a Tamar, del verso 11. Esto lo hacía a él personalmente responsable por el engaño al que ella recurrió con él. El primer error de él había sido su casamiento con una cananea, en abierta violación de un principio. Además, conocía ciertamente las debilidades de sus hijos, pero en vez de reconocer la mano del Eterno en la súbita muerte de ellos, acusó a Tamar y se propuso mantenerla como una viuda sin hijos para siempre. ¿Sí? Verso 26. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selá mi hijo, y nunca más la conoció. ¿Sí? Poco podía hacer Judá sino admitir su culpa. Otra vez, como en la trama contra Yosef reveló un espíritu de honradez y sinceridad por debajo de su conducta a veces escandalosa. O sea, su franca confesión, su trato posterior con Tamar, su éxito en criar a los hijos nacidos de ella, y el hecho de que uno de ellos fue honrado con un lugar en el linaje de Mashiach, todo claramente demuestra una completa reforma de su parte. Un carácter más excelente que el de sus hermanos mayores lo hizo idóneo para la dirección de la familia y habilitó su posteridad para que ocupara una posición de liderato en el pueblo de Israel. Le dejo Génesis 49, versículos 3 al 10. Pasamos al versículo 29. Pero volviendo a él a meter la mano, he aquí salió su mano y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Farés. ¿Sí? En el texto hebreo, para aquellos que tienen el Humash, dice: Vayei que Meshiv Yado Beinei Yatza Ahiv, va a tomar
Ma paratza aleja, paretz vaikra shemo paretz. ¿Sí? Aparece 2 veces paretz y otra forma conjugado en ma paratzta. ¿Sí? Ma paratzta, como diciendo qué brecha has abierto. Los nombres de los hijos de Tamar se basaron en episodios interesantes ocurridos durante el nacimiento. Cuando nacieron los mellizos, en un orden invertido, teniendo en cuenta el que apareció primero, la partera se dirigió al segundo reprochándolo con palabras que querían decir, ¿qué abertura has hecho para ti? O sea, significando con esto, realmente sabías cómo empujarte hacia el frente. Debido a este dicho de la partera, el muchacho recibió el nombre de Parez, ¿sí? Que significa rotura. Aunque la partera no lo consideró como el primogénito, de aquí en adelante siempre es colocado delante de Zará en las listas genealógicas de la Biblia, ¿sí? Le dejo Génesis 46:12, Números 26:20. Llegó a ser antepasado del rey David y mediante él del Mashiach, ¿no? Mateo 1, versos 3 al 16. Nuestro verso 30 menciona a Sará, que significa levantado, ¿sí? El mellizo del hilo rojo fue llamado Sará, que significa levantado, ¿sí? El verso 30 dice, Beahar yatza ahiv, asher al yado, ashani baikra, shemo zaraj. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio del capítulo 38, esperando que haya sido de bendición para su vida. Damos gracias al Creador. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por el estudio de este capítulo 38 de Génesis. Te pedimos que sigas dirigiéndonos en la enseñanza, en el estudio y en el caminar por el libro de Bereshit. Muchas gracias por todo esto y mucho más. Amén y amén. Que así sea.